Pasó la elección subnacional, hemos hecho verificación prácticamente en tiempo real y hemos encontrado contenidos nuevos. ¿Sabías, por ejemplo, que hemos encontrado 5 encuestas de boca de urna el día de la elección? La boca de urna ya no se utiliza. Pero bueno, vamos a hablar de todos estos temas y de lo que ha sido la elección y de la segunda vuelta que ya viene en los siguientes 30, un poquito más días. Bienvenidos, este es un nuevo episodio de Sin Vueltas, un podcast de Bolivia Verifica. Sin vueltas queda todo claro, palabras que van, Nosotros en Bolivia Verifica el 22 de marzo pasado hemos realizado en tiempo real, si vale el término, ese día 16 verificaciones. 90% prácticamente era contenido falso, pero nosotros no hemos trabajado solos aquí haciendo el trabajo de verificación. El trabajo en las elecciones lo ha acompañado el Observatorio de Desinformación Electoral y estamos con Fabiola Chami justamente para hablar del trabajo que han hecho ustedes en este monitoreo. Fabi, gracias por estar aquí con nosotros. Yo hablo de 16 verificaciones que hemos hecho ese día, pero ustedes han monitoreado mucho más contenido. Hola Helga, un gusto estar aquí en esta oportunidad para comentar del trabajo del observatorio, pero también en general de todo este operativo que ha puesto en marcha Bolivia Verifica, porque es muy importante que la gente pueda tener un respaldo en nosotros como organización para saber que estos contenidos engañosos, falsos, están siendo verificados y estamos de alguna manera aportando a fortalecer la democracia en un proceso que es bastante complejo. Bolivia Verifica, como todos bien saben, trabaja con estas verificaciones de contenidos virales, esos que ustedes están enviando, recibiendo de alguna manera y que están haciendo ruido en el debate público. Pero el observatorio hace también un trabajo mucho más preciso respecto al seguimiento de estos contenidos que son como las alertas que nos llegan. Exacto. Porque hay mucha gente que está como interesada en, este contenido me llegó esta foto, es real, es verdad. Y realmente es mucha información la que reciben nuestros usuarios, nuestros seguidores. Entonces, lo que te puedo decir, por ejemplo, que en esta jornada del 22 de marzo es que el observatorio ha realizado un monitoreo de 82 contenidos que obviamente hemos podido desglosar en algunas categorías como los más afectados, cuáles son las plataformas donde más circula, un poco todo este trabajo que ya ustedes conocen desde Bolivia Verifica, pero con algo más de detalle para poder entregar a la población. Ahora, ustedes han trabajado con nosotros en las elecciones generales. Tenemos todo un trabajo de investigación que hemos hecho con Probos de Venezuela, donde se ha apuntado, por ejemplo, al órgano electoral, en este caso al Tribunal Supremo Electoral, como el actor más atacado. Esto se ha repetido, pero esta es una elección subnacional, porque no es solamente el Tribunal Supremo, ¿no es cierto? Es importante esto que dices, Helga, porque lamentablemente el órgano electoral, y esta es una estrategia muy común de estas cuentas de desinformantes, que logran establecer un ataque frontal contra el órgano electoral para tratar de deslegitimar el proceso. Esto también se ha repetido, hemos logrado identificar que en un 30,49% el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, ha sido también uno de los entes más afectados por la desinformación. Pero sí es bueno aclarar lo que tú decías, que esta es una elección regional. Eso quiere decir que el órgano electoral ha, de alguna manera, delegado responsabilidades a los tribunales departamentales. Pero cuando se trata de desinformación, en este caso es como si se hubiera englobado la responsabilidad o la labor del Tribunal Supremo Electoral con los tribunales departamentales. Entonces vamos a tomar como el órgano electoral en su conjunto como uno de los más afectados, en este caso, de acuerdo a nuestro monitoreo, el más afectado. Teníamos una gran cantidad de candidatos, Fabi. Estamos hablando de gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales. Evidentemente, en diferencia a la elección 2025, teníamos una plancha de candidatos, después tenemos una segunda vuelta solamente con 2. Es probable que vayamos a una segunda vuelta otra vez, pero evidentemente la gran cantidad de candidatos se va a reducir. Pero en el eje troncal, creo, se han centrado o se han concentrado con más fuerza estos ataques de desinformación. Tú nos dices cómo han visto esto ustedes. Sí, ese es un dato también interesante porque, por ejemplo, si no tenemos muchos datos o muchos elementos de Pando, que es uno de los lugares más complejos, no significa que no ha ocurrido desinformación, sino que probablemente no nos llega con tanta facilidad como nos llega de La Paz, del Alto, de Cochabamba, del Eje, ¿no? Pero sí hay más complejidad incluso para nosotros mismos de poder analizar, de poder hacer este seguimiento, porque es más disperso el escenario, son muchos más candidatos. Creo que todos al momento de ir a la papeleta nos hemos sorprendido viendo ese abanico de oportunidades, de posibilidades de candidatos.
y muchos no conocíamos y demás. Entonces, ahí ya se complejiza. En la elección del 2025, que también en realidad el proyecto de LODE nace para la elección del 2025, sí hemos tenido como un poco más de facilidad en concretizar este monitoreo porque era mucho más sencillo trabajar con candidatos de alcance nacional y ahora mucho más difícil incluso por el tema de los nombres, los partidos, los cambios de último momento. Aún así hemos logrado identificar algunos nombres que se han repetido o que han sido como mucho más señalados en contenidos falsos y engañosos. Ahora, un poquito de las cifras de Bolivia Verifica. Yo estaba mencionando 16 verificaciones que hemos hecho este 22. El 90%, 14 son falsos. Tenemos un contenido engañoso que está relacionado, por ejemplo, esta fotografía que se ha publicado de don César Dockbaile, pero con Evo Morales, que es una fotografía pasada, y un verdadero que era un poco lo que había hecho el vicepresidente Edman Lara horas antes, que ha sido llamar al voto, donde evidentemente se ha roto el silencio electoral y vamos a ver todavía si va a haber o no un proceso en contra de las declaraciones del vicepresidente y probablemente otros actores. Pero sí nos ha llamado la atención la aparición de estos contenidos que están muy relacionados a las encuestas, de una tradición que, bueno, se ha dejado de lado, que está en la ley, que es la famosa boca de urna. Teníamos 5 contenidos desde las 3, 4 de la tarde, el día de la elección, que hablaban de los famosos resultados de boca de urna, que era un formato que ya no se usa, ¿no es cierto? ¿Ustedes han encontrado más de estos contenidos relacionados con estas encuestas llamadas boca de urna o qué es lo que han encontrado también ahí? Sí, esto es interesante porque, por ejemplo, en la elección del 2025 sí era el día de como una explosión de estos contenidos desinformantes. En esta elección no hemos encontrado mucho de eso, tampoco hemos encontrado algo que es muy común en los procesos electorales, que es la narrativa de fraude, Exacto. que es algo que se impone, pero casi inmediatamente cuando se están empezando a conocer estos primeros resultados. En el 2025 sí lo tuvimos, apenas se empezaba a hacer el conteo, ya teníamos como esta narrativa instalada, incluso horas antes de la votación. En este caso, no hemos encontrado un poco como tan centralizado o tan marcada esta corriente o esta tendencia, pero sí hemos encontrado, por ejemplo, otro tipo de elementos que han resultado interesantes, ¿no? Em, el tema de las inhabilitaciones, ¿no? Que horas antes, un día antes, horas antes, en el mismo proceso de votación, cuando la gente ya está yendo a las urnas, que sacaban datos sobre, o aparecían datos, circulaban datos sobre candidatos que estaban perfectamente habilitados, autorizados por el órgano electoral, pero que empezó a circular fotografías donde decían que había sido inhabilitado. Claro. Obviamente esto es una estrategia para confundir al votante, para decir, bueno, si estoy inhabilitado, entonces mi voto ya no cuenta. Eso pasó, por ejemplo, con JP Velasco en Santa Cruz, que apareció un contenido que empezó a correr muy rápido en las redes, donde decía que no estaba habilitado. Entonces, el tema de las inhabilitaciones sí marcó muchísimo la tendencia del 22 y las encuestas falsas, que han sido realmente una tendencia muy fuerte, ha sido más en el proceso preelectoral. Claro. Por ejemplo, esto de los inhabilitados, tenemos también el otro lado de la moneda con el candidato en el alto, el mayor David Vargas, que apareció rehabilitado también. Es un contenido que nosotros hemos verificado y evidentemente después el mayor Vargas ha empezado ya a manejar otros datos que evidentemente no cuadran con todo lo que es el conteo de que, por ejemplo, en el alto hay un alto número de votos nulos. Él se ha atribuido estos votos a favor de él porque él ha sido inhabilitado muy al filo de la elección, pero es justamente esta información, Fabi, que es la que genera mucha desconfianza y qué peligroso que había sido encontrar esto el día de la elección. ¿Cómo han percibido ustedes que la gente realmente reacciona cuando antes de la elección hay estas peleas, pero el día de la elección el impacto es peor? Sí, es que él lo que dice es que le ocasiona mucha confusión. Yo creo que afecta mucho a este civismo, a este compromiso ciudadano de la gente estar sumergida porque tú sabes, la gente va con sus celulares, toma fotos, o sea, está muy conectada, probablemente no está pegada al televisor, no está consumiendo medios masivos, pero está muy pegada a las redes sociales y es por ahí donde circula más desinformación. En un momento te puedo comentar las redes donde más ha circulado, pero el hecho de que esté recibiendo ese tipo de contenidos en un momento clave en el que estás a punto de emitir tu voto, genera confusión. Yo creo que es un daño muy, muy severo a la democracia en el fondo, porque no estás hablando de un proceso limpio, pero lamentablemente en todos los procesos que estamos viendo, no solo en Bolivia, sino también a nivel de la región,
hay que decirlo, la desinformación es un protagonista. Definitivamente. Vamos a hablar en minutitos más acerca de las redes, porque generalmente la gente tiende a confiar más en la información que está en redes. Hay mucha información camuflada ahí. ¿Cómo ves tú, antes de irnos a la cápsula de alfabetización mediática, cómo ves tú el contraste? Evidentemente son dos elecciones diferentes, pero estamos viendo como que libretos o planificaciones similares porque vamos a ir a una segunda vuelta. Entonces el ciudadano debería estar un poco más preparado y alerta para encontrar qué cosas en esta segunda vuelta, qué ha pasado en la elección general y en la elección, digamos, subnacional, que podrían tener coincidencias que ustedes han podido ver. Sí. Hay un tema que creo que nos va a servir para tenerlo presente como de alerta, que es la polarización. Exacto. Ahora teníamos una elección mucho más dispersa, con muchos candidatos, pero lo que vamos a ver en una segunda vuelta, que ya es prácticamente un hecho en algunas regiones del país, es justamente ese encuentro de dos fuerzas políticas y lamentablemente de activación de cuentas desinformantes para desacreditar a una u otra fuerza política. Eso es algo muy común, es una estrategia que se ha aplicado durante todo el proceso electoral y eso obviamente si ya estás entre A y B va a generar alta polarización, conflictividad. Creo que tenemos que prestarle mucha atención a eso porque la gente va a tener que tomar una decisión ya mucho más directa, pero también en un escenario, yo diría, mucho más pantanoso, mucho más confuso. Ahora es interesante porque esta polarización se manejaba diferente cuando, por ejemplo, el MAS estaba presente, inscrito y activo militantemente en las elecciones. Hoy no está, pero la voz del MAS, la palabra del MAS, e incluso hemos visto en otras investigaciones que hemos hecho en Bolivia Verifica, donde hemos encontrado, por ejemplo, estas cuentas que pasaban de apoyar a Evo Morales a Edman Lara, o que van camuflándose en todos lados, sigue presente, no participa activamente, pero sigue presente. Eh, ¿Cómo podemos o qué es lo que vamos a encontrar en la segunda vuelta si es que como este partido que era el más grande no está participando, continúa mediando la polarización por lo menos en nombre o en presencia o en sospecha? ¿Cuánto daño le puede hacer esto hasta última, esperemos, votación, porque es como en la quinta o sexta en 2 años, un poco menos? Sí, hay un elemento que es característico de este proceso que justamente tiene que ver con ese dejar atrás la fuerza hegemónica que ha dominado el país durante mucho tiempo. Ahora hemos visto nuevas estructuras políticas afianzándose, abriéndose campo, habrá que ver hasta cuánto logran sostener, ¿no? Y también hemos visto nuevos liderazgos, eso es muy positivo. Hay algunos liderazgos o algunos personajes políticos que también están siendo reciclados de alguna manera o que ya tenían una participación política muy fuerte en otros procesos en sus propias regiones, que de alguna manera han vuelto a salir a la luz. Ese también es un fenómeno interesante de analizar. Y está este otro, ¿no? Helga, lo que tú dices, que es como esta fuerza del movimiento al socialismo que no se puede negar a tener una presencia tan fuerte y que esa presencia en un solo proceso electoral es muy difícil como directamente eliminarla, por más de que ahora no veamos esa hegemonía. Entonces, sí se va a, yo creo, sostener en algunos candidatos, en algunas estructuras políticas. En Cochabamba queda muy claro la fuerza de este movimiento, sobre todo porque Leonardo Loza ha logrado capitalizar de manera muy concreta estos votos. Y ahí, hablando ya específicamente de temas de desinformación, hay un elemento que me parece interesante que también lo hemos podido analizar en el monitoreo del ODE, que es esta desinformación relacionada de forma negativa, es decir, cuando hay un candidato o cuando hay una estructura política que es relacionada con un personaje de forma negativa. Por ejemplo, Luciana Campero apareció en una fotografía montada con Marcel, ¿no? Entonces eso es como, hay personajes que tienen fuerza, que tienen presencia en el escenario político, pero relacionarlo con un candidato puede significar un relacionamiento negativo para ese proceso, para esa campaña. Eso ha ocurrido mucho. Por ejemplo, hablamos aquí de Mario Cosillo, exgobernador de Tarija y candidato inhabilitado. Él ha estado mucho también relacionado de forma negativa. Leonardo Loza, Waldo Albarracín, Evo Morales nunca falta en nuestros monitoreos. Sí, Siempre está como, si lo relacionan con Evo, quiere decir que están manejándolo como de forma negativa. Y esto es algo que también hemos encontrado, por ejemplo, en un 4,88%, Edman Lara, el vicepresidente, Sebastián Marcet, que lo comentábamos. En fin, entonces son estos personajes que de alguna manera tienen presencia en el escenario político,
pero que con montajes, con videos, con todos estos elementos que las cuentas desinformantes crean con inteligencia artificial, hacen un relacionamiento negativo. Bueno, y para cerrar esto que comenta Fabiola, también tenemos algunos de estos ejemplos donde realmente el efecto no ha sido tan fuerte. Esta fotografía donde se ha montado, por ejemplo, una reunión con Mamen Saavedra y el que es alcalde todavía de Santa Cruz, ¿no? Johnny Fernández, que no ha logrado de alguna forma bajar el apoyo popular que tiene o que ha logrado Mamen Saavedra para ser alcalde de Santa Cruz. Pero en sí, todos estos Y contenidos... eso que el contenido fue muy viral, de este ejemplo que tú dices, realmente estaba como en todos lados y hay mucha gente que lo tomó por cierto, pero Claro. muy bien, no, al final no afectó. Claro, y en realidad a eso voy. Todos estos montajes o fotografías sacadas de contexto, lo que pasó el día de la elección con César Duval y Evo Morales, todas estas presencias o estas relaciones de los candidatos activos con algún personaje, no importa de qué aspecto o de qué aspecto político pueda venir, el 99.9% son falsos, sacados de contexto, vienen con engaños, porque justamente se busca provocar este daño y creo que esa es una alerta para la segunda vuelta. Vamos a hablar en momentitos más de lo que son las redes sociales, dónde se está activando este ecosistema de desinformación, pero para eso queremos ir en este momentito con la cápsula de alfabetización mediática. Vamos. Sin vueltas queda todo claro. Oh, oh, oh. Recibes un email de tu banco o una app famosa, te dicen: tu cuenta ha sido bloqueada. Haz clic aquí para solucionar. Alto. Esto es phishing. Los estafadores imitan marcas conocidas para robar tus datos. ¿Cómo detectarlos? Fíjate en la dirección de correo del remitente. Si ves caracteres raros, números o no es el dominio oficial, es falso. Segundo tip: revisa los enlaces antes de tocarlos. Pasa el cursor sobre el enlace o déjalo presionado en el móvil para ver la URL real. Si la dirección es extraña o no coincide, es una trampa. Si tienes dudas, nunca hagas clic. Entra directamente a la app o web oficial de la empresa escribiendo la dirección en el navegador. Las empresas legítimas casi nunca piden tus claves por email. Protégete. No entregues tus datos por miedo o prisa. La seguridad digital está en tus manos. Sin vueltas queda. Bueno, varios datos siempre apuntan a dos redes sociales que tienen tal vez la mayor cantidad de usuarios o son las más utilizadas en Bolivia, que son Facebook y TikTok. Los últimos reportes mundiales acerca del uso, por ejemplo, de estas dos, han colocado ya a TikTok por encima de Facebook en Bolivia, pero son estas dos las más utilizadas para justamente generar estos contenidos de desinformación. Fabi, ¿cómo les va con los números? No solamente el día de la elección, sino en esta campaña. Hablemos un poco de las cifras de cómo en Facebook y en TikTok la desinformación se descontrola. Sí, estas dos plataformas han capitalizado la desinformación, no es novedad, el 2025 también ocurrió de esa manera, Facebook y muy seguidito TikTok. Y claro, creo que el elemento común fue los contenidos generados con inteligencia artificial, que aunque no creas, parece poquito del 2025 ahora, hay muchas herramientas que han perfeccionado o hay muchas como que se han liberado, es decir, que ese contenido generado por inteligencia artificial, que por ahí tenía cierto nivel de complejidad muy bajito en el 2025, ahora se ha logrado prácticamente limpiar, lo que significa que cualquier usuario, realmente cualquiera, sin siquiera pagar por este servicio, puede crear contenido o manipular contenido, sacarlo de contexto, montar audios y demás de manera muy fácil. Y eso es muy preocupante. Por ejemplo, las fotografías. Hemos visto 2 o 3 días antes fotografías generadas con la nanobanana de Gemini de Google. Es impresionante. La gente lo tiene que saber. Cuando usted ve una fotografía generada por inteligencia artificial, por lo menos en el caso de Gemini, siempre en la parte de abajo está el sello de Gemini. Entonces, las fotografías pueden ser muy bien trabajadas, pero esa inteligencia artificial no todo lo que se está viendo es en realidad generado o es real, pero en muchos casos estos contenidos gratuitos tienen el sello, entonces antes de echarle a la compartida uno siempre tiene que ver qué está viendo y qué está recibiendo también, porque esto se genera y se descontrola, ¿no? Totalmente. Entonces me decían los porcentajes y sí, en Facebook tenemos que el 57,32% en esta plataforma se ha movido la desinformación, en TikTok el 29,27% y tenemos WhatsApp, que es WhatsApp siempre un caso muy particular por el tema de la medición, porque es cerrado y demás, nos cuesta hacer un monitoreo mucho más preciso, pero también ahí tenemos, sobre todo en el tema de circulación en los canales o demás, exacto, un 13,41%. Entonces no varía
mucho. Lo único que lo podemos tomar como una alerta importante es esto, ¿no? De que cada vez es mucho más fácil crear contenido con inteligencia artificial y difundirlo por estas dos plataformas especialmente. Los contenidos también, creo que en esta elección, y quiero hacer un énfasis específico en el tema de la presencia de las candidatas mujeres. Hemos tenido unos índices muy elevados, hemos detectado eso en Bolivia Verifica y sé que lo también lo ha visto, de discurso de odio y de hate en contra de algunas actoras políticas, de algunas candidatas. Estamos hablando del caso de Maite Flores, Luciana Campero, incluso Eva Copa Eva Copa también. Claro, ella no es candidata, pero el nombre de Eva Copa sigue presente, por ejemplo, y estamos hablando de la participación de Eva Copa en la elección general por su partido, que después se retiró, pero el nombre de Bacopa sigue presente. Entonces, creo que este es otro componente tal vez más complejo por la cantidad de reacciones negativas que cargan mucho odio, machismo, violencia política digital, etcétera, etcétera. Creo que el caso más fuerte ha sido el de Maite Flores. ¿Tú sí, Fabi? Correcto, correcto, Helga, porque nosotros incluso logramos hacer un monitoreo en el que esta entrevista que concedió a Jimena Antelo fue muy viral y a partir de esta entrevista el contenido que se generó realmente nos sobrepasó de alguna manera, era muchísima, muchísimo contenido engañoso, falso, pero también mucho contenido en tiempo real o mucho contenido, muchos comentarios de denigrantes, terribles. Es decir, el hate y el odio han estado muy presentes. Ese ha sido nuestro principal patrón de identificación, que Maite Flores ha sido sometida a un contenido de desinformación específicamente vinculado al hate o discurso de odio y demás. Y creo, al análisis que tú haces, eso nos llama, nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Porque es cierto, y creo que en esta elección lo estamos viendo con claridad, la participación política femenina todavía es muy reducida. Sí. Si bien tenemos casos interesantes de mujeres que ya van a tomar las riendas de una caso de pando, de un departamento, de mujeres que van a tener un alto rango, de mujeres que van a tener participación directa en sus propias regiones, es todavía menor o no es tan fuerte como se quisiera. Y la pregunta es siempre, ¿cuánto cuesta a una mujer entrar en política, persistir en la política? Porque puedes entrar, tener muchas ganas de hacer algo, pero mantenerte en medio de tanta desinformación, tanto discurso de odio, es muy difícil. Entonces, esto creo que lamentablemente vamos a tener que seguir analizándolo en todo el proceso. El caso de Eva Copa creo que es un ejemplo claro, ¿no? Eva Copa está terminando su gestión como alcaldesa. El ataque a su vida personal, a su vida íntima, ha sido constante durante toda su gestión. Tenemos una gobernadora en Pando, vamos a tener, creo, una alcaldesa en Sucre, si no estoy mal. Sí. Y serían ellas las actoras mujeres, digamos, que están llegando a estos puestos de poder subnacional, que lastimosamente van a seguir siendo víctimas de la violencia política digital. Nosotros vamos a seguir monitoreando y vamos a ver cuánto más puede llegar esto y cuánto más se puede combatir también, porque es importante decirlo, Fabi. La violencia digital política de género, no es parte de una conversación real, no es parte del derecho al ejercicio de la libertad de la expresión. Es un delito, es ir en contra de los derechos políticos de las mujeres y nosotros estamos llamados justamente a seguir alertando acerca de esto. Estamos hablando, Fabi, de que el ecosistema en redes sociales es grande, porque no solamente son las plataformas, hay actores que se disfrazan como creadores digitales, como periodistas, hay páginas que reemplazan a medios de comunicación. Hay muchos grupos y comunidades también dentro de Facebook, por ejemplo, donde hay una discusión identificada, ¿no? Grupos con el nombre de Bolivia, ¿no? Bolivia en mi corazón, o Bolivia dijo no, o Bolivia es mi vida, por ejemplo, donde se cree que en estos lugares hay una discusión donde está referido, por ejemplo, el tema de hablar de Bolivia, pero son bajo estos nombres que tienen una idea donde se genera demasiada desinformación. Totalmente. Y ahí sí te voy a dar muchos datos que nos ha costado procesar, pero creo que son muy importantes para que la gente conozca, ¿no? Por ejemplo, em, por dónde viene esta desinformación? ¿Cómo es que estas cuentas se estructuran para difundir contenidos falsos, engañosos? Porque tienen una estrategia de desacreditación de un candidato, estrategia para subir la popularidad del candidato que obviamente está detrás de ellos y demás, etcétera. Por ejemplo, tipo de página donde viene la desinformación. Lo que decías, página disfrazada de medio o de creador, 37.8%. Eso es muy alto. Es muy alto. Página partidaria,
el 14,63%. Medio digital, 13,41%. Grupos de Facebook, 13,41% igual. Cuentas personales, 4,88%. Creadores digitales, 3,66%. Cuentas de una autoridad, 2,44%. Estas son cuentas que lo que hacen prácticamente es manejar desde sus propias cuentas contenidos falsos, engañosos y difundirlos y tratar de viralizarlos, ¿no? Y actúan de una manera siendo prácticamente su objetivo o su fin otro. Em, Aquí, por ejemplo, también, y esto es otra cosa interesante que hemos podido monitorear, son estas páginas o cuentas ya identificadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el vigilante alteño. Es una cuenta que nosotros hemos identificado como desinformante. Hay otra cuenta que se llama Capitán Lara, Canal 6 Vía Valdivia, Lobos de Plata, John Arandia Periodista, que no es la página ni la cuenta oficial del periodista, del presentador John Arandia, sino una cuenta que camufla, que se disfraza, ser la cuenta de este presentador, de este periodista, porque obviamente aprovecha el alcance y la popularidad que tiene, pero difunde contenido que es totalmente inventado. Y hay muchas personas que pueden ver el nombre del periodista, pueden ver este nombre que ya conocen de un medio, etcétera, y creen la información el contenido que sale de ahí porque dicen es lo que él está publicando, cuando en el fondo la página o la cuenta es una cuenta totalmente falsa, ¿no? Ahora ahí, Fabi, quiero parar un ratito porque la gente piensa que todas estas cuentas, porque ahí tú nos has dado un porcentaje, por ejemplo, de cuentas personales, personas que están en el espectro, digamos, de las redes sociales, que nadie las conoce, que no son públicas, pero no es que solamente se dedican a lanzar estos contenidos de desinformación. Muchas de estas cuentas personales, estos creadores digitales que tampoco son muy populares, digamos, son los que reaccionan, los que generan los espacios de debate, de polarización, los que lanzan el primer insulto, lanzan la primera piedra, lanzan la primera frase para especular, por ejemplo, y decir, seguramente tiene un trato con tal persona, seguramente está con el gobierno, está con el movimiento al socialismo, le han pagado, yo conozco, empiezan a lanzar este tipo de ganchos para que sea el resto de la gente que está en el ecosistema y diga, wow, acá hay algo. Entonces yo tengo que opinar, yo tengo que decir, yo tengo que poner mi expresión, mi indignación, y el ecosistema de la polarización empieza a andar, pero de una forma perfecta y en segundos. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? Porque tenemos muchos datos, estos datos están en Bolivia Verifica, están en el ODE, los hemos publicado, vamos a ir a un mes más de campaña. Yo creo que la gente está muy cansada, pero justamente este cansancio tendría que ser una llamada de atención para que sepamos qué podemos encontrar aquí y qué es lo que no tenemos que publicar, viralizar o reaccionar. Sí, has hecho un buen resumen, así es como funciona. Creo que tenemos que ser conscientes que la desinformación es intencional, que cuando una cuenta decide publicar o hacer viral o compartir contenido engañoso, descontextualizado, una foto montada, un audio generado con inteligencia artificial, no lo está haciendo por diversión en su gran mayoría, ¿no? Lo está haciendo porque parte de una estrategia, muchos casos pagada, esto se ha demostrado en investigaciones no solamente a nivel de la región, sino a nivel mundial, que la mayoría de la desinformación es parte de una estrategia que está siendo financiada por equipos, por organizaciones políticas, etcétera. Entonces, hay una estructura de desinformación que no es casual, no es una cuenta que decidió crear y otra cuenta que no. Por eso incluso, y nosotros publicamos esta investigación que se llamaba las cuentas carnada, también se publicaban, ta, 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 hacían como un operativo de desinformación y luego desaparecían, Para ¿no? que no los detectemos. Claro, exacto. Y mucho de eso también ha pasado ahora. Entonces, creo que ser conscientes de que vamos a enfrentarnos a este tipo de contenidos, este tipo de elementos de cara a la segunda vuelta y en todo lo que va a seguir dentro de las propias gestiones de las autoridades, creo que ayuda mucho a la ciudadanía, a los usuarios en general de las redes, de los medios, tener más fortalecido su pensamiento crítico, ¿no? Que duden. Siempre recomendamos eso desde Bolivia Verifica. Desde Bolivia Verifica se hace una campaña muy, muy ardua sobre alfabetización. Que siempre duden, que siempre estén preguntándose, ¿será cierto? ¿No será cierto? Antes de ese compartir, porque el hecho de que alguien diga, ah, mande a su mamá o a su amiga, oye, ¿será cierto? Y ya está, o sea, ya estás armando una cadena. Entonces, creo que eso es importante, tener esa alerta, ser conscientes de que la desinformación es parte de una estrategia mucho más grande, financiada, que no es una cosa pasajera ni que es una cosa más bien intencional. Entonces, creo que por ahí podemos establecer tal vez algunos elementos. Y
Y algo también que no quisiera olvidarme, Helga, nosotros que estamos en este ecosistema de los medios de comunicación, las cuentas desinformantes se están valiendo, ¿no? De esta suplantación de la línea gráfica, de identidad de los medios de comunicación, por lo que decía hace un momento, que son medios conocidos, son medios que tienen alcance y copian tal cual el logo, tal cual los colores, hacen un nuevo contenido, obviamente con datos falsos, inventados, lo publican y a veces te llega y tú como usuario, ay, Unitel publicó esto. Claro. ¿Por qué digo Unitel? Porque dentro de nuestro monitoreo logramos identificar que Unitel es el medio más usado Más para, complicado, ¿no? sí, para generar desinformación. Todos los medios que tienen alcance nacional son los obviamente más empleados. También han usado el logo de Bolivia Verifica. El logo del deber. Sí, siempre están presentes, pero Unitel sí es uno de los medios, de acuerdo a nuestro monitoreo, más empleado por los desinformantes para hacer circular estos contenidos. Y bueno, ya para cerrar esta conversación y agradecerle mucho a Fabiola Chambi, que ella es la responsable del Observatorio de Desinformación Electoral de Bolivia Verifica. Creo que queda claro que nos quedan unos casi 30 días más de campaña para todos los que van a la segunda vuelta. Esta tal vez es la última elección. Es muy probable que este nivel de desinformación y estas cifras que les hemos mostrado suban, se incrementen, que la inteligencia artificial sea mucho más utilizada, que las fotografías sacadas de contexto sean mucho más empleadas, que haya mayor relación de candidatos con gente de la derecha, gente de la izquierda, gente que está investigada, gente que tiene algún nexo que es negativo para un grupo, para una región. Todo esto es parte del ecosistema de la desinformación, lo dijo Fabiola, lo decimos constantemente, no es casual. Hay un plan detrás, hay una planificación, hay financiamiento, hay una orquesta grande de gente que está desinformando y que nosotros estamos tratando de hacer todo este desmonte de la desinformación, pero sin la participación de la gente es prácticamente mucho más difícil. Les pedimos que continúen verificando, que duden, que siempre consulten nuestro contenido. Tenemos la aplicación Olivia Te Enseña, donde les vamos también a enseñar paso por paso cómo nosotros hacemos el trabajo de verificación y es bueno que ustedes lo conozcan y lo sepan para que sepan que todo lo que está en las redes sociales tiene un alto porcentaje o impacto de ser negativo y que siempre es más importante verificar. Fabiola, gracias. El ODE sigue trabajando, ¿sí? Sí, Helga, muchas gracias por la invitación. El Observatorio de Desinformación Electoral está muy pendiente, monitoreando junto con el trabajo de Bolivia Verifica todo lo que los usuarios necesitan saber y por eso les invitamos a que sigan nuestros contenidos. Todos estos datos los vamos a ir sacando en información o en formatos mucho más ágiles, en infografías. Esas sí pueden compartirlas. Claro que sí, por favor, pueden viralizar esos contenidos que están 100% verificados y que nos van a ayudar a entender cómo se está moviendo la desinformación, pero sobre todo cómo podemos enfrentar la desinformación. Gracias, Fabiola. Y bueno, todos estos contenidos están en la página web Bolivia Verifica Elecciones, Bolivia Verifica y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. También los van a encontrar en TikTok, donde tenemos videos donde queremos también repartir toda esta información. Y justamente para hablar de esto vamos a ver cuáles son las tendencias que ha preparado el Observatorio de Desinformación Electoral de Bolivia Verifica. Hola, esto es Observadores de Tendencias, un espacio en el que te contamos cuáles son los bulos que están circulando en la semana y cuáles son los protagonistas o actores más afectados por la desinformación. En la cuarta semana de marzo, la desinformación apuntó especialmente al día D, el 22 de marzo. La tendencia fue con resultados falsos en boca de urna, citas atribuidas a candidatos y especulaciones especialmente sobre habilitaciones e inhabilitaciones a último momento. La narrativa del fraude electoral también fue instalada en diferentes páginas, especialmente al conocerse los primeros resultados del CIREP. El Observatorio de Desinformación Electoral de Bolivia Verifica identificó denuncias, acusaciones, anuncios de inhabilitaciones y habilitaciones en la jornada electoral. El domingo 22 de marzo se verificaron en total 23 contenidos virales. De esos, 20 fueron etiquetados como falsos, 1 como verdadero y otros 2 como engañoso. 6 de los contenidos falsos fueron sobre resultados a boca de urna que se difundieron a lo largo de la jornada. Otros 5 contenidos falsos tuvieron que ver con anuncios de inhabilitaciones. Además, uno fue identificado como engañoso. Todos buscaron confundir al electorado en un día clave. También un contenido falso y otro engañoso anunciaban nuevas alianzas políticas en el día D. 4 contenidos fueron generados con herramientas de inteligencia artificial, tanto audios, videos e imágenes. Y también se atribuyeron frases falsas a candidatos y autoridades. Se realizaron 3 verificaciones de este tipo.
4 verificaciones fueron de anuncios a nombre de candidatos u organizaciones que no correspondían a la realidad. Y por último, se identificó un contenido verdadero. La verificación con esta etiqueta fue al discurso del vicepresidente Edman Lara, quien rompió el silencio electoral al fomentar el voto castigo en contra de la Alianza Patria que impulsa el presidente Rodrigo Paz. Entre las principales tendencias en el día de las elecciones estuvieron los resultados falsos a boca de urna y una difusión de contenidos con uso de herramientas de inteligencia artificial. Uno de los trends más difundidos tiene que ver con la actual alcaldesa del Alto, Eva Copa, a quien se le atribuyeron imágenes de reuniones con diferentes candidatos. Las frases falsas atribuidas a candidatos también marcaron tendencia. Una de estas citas fue difundida para afectar al candidato a gobernador de La Paz, Luis Revilla, de la Alianza Patria Sol. En una publicación se muestra una frase a nombre del presidente Rodrigo Paz Pereira en la que indica que los votos que tuvo él en ese departamento también iban a favorecer a Revilla en esta elección, algo que era falso. Otra frase falsa fue difundida con el logotipo de la red Unitel para perjudicar al candidato alcalde de Santa Cruz, Carlos Subirana. En esta frase se indicaba que votó por Orlando Peña de la Alianza Unidos por los Pueblos, cuando en realidad nunca había dicho algo parecido. El monitoreo del observatorio encontró que la mayoría de estos contenidos circularon en páginas disfrazadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son páginas que figuran ser medios de comunicación o cuentas de periodistas o personalidades, cuando en realidad están manejados por fines políticos partidarios. El 37,8% de estos contenidos eran difundidos en este tipo de páginas o cuentas. En tiempos electorales, tu mejor defensa, sí, es la duda. No te dejes engañar, sigue nuestros análisis cada semana en las páginas de Bolivia Verifica y Bolivia Verifica Elecciones. Hemos terminado la primera votación y nos vamos a una segunda vuelta. En Bolivia Verifica vamos a continuar monitoreando todo el contenido electoral que ya lo hemos dicho y lo hemos demostrado. No es casual, está planificado e incluso está financiado para que justamente la gente pueda confundirse o pueda ingresar en una espiral de peleas y de polarización antes de ir a votar. Recuerda que debes verificar todo el contenido que tienes a la mano antes de viralizarlo o de reaccionar. Te agradecemos mucho y nos vemos en el próximo episodio de Sin Vueltas, un podcast de Bolivia Verifica. Sin vueltas.